El general Yamashita Tomoyuki se hizo famoso en 1941 por el avance rápido y espectacular que realizó al mando de 30.000 hombres durante la campaña malaya, donde tras derrotar a los británicos y conquistar plazas tan simbólicas como la de Singapur, capturó a 130.000 prisioneros. A raíz de ese hecho, se le conoció con el apodo de Tigre de Malasia. Sin embargo, tras la caída de Singapur, se hizo tristemente famoso por la masacre que sus tropas realizaron a la comunidad china, aunque él siempre negó haberla ordenado. En 1944, cuando la situación de la guerra se volvió crítica para Japón, el general Yamashita asumió el mando japonés en la defensa de las Filipinas. Solo 10 días después de su llegada a Manila, el ejército estadounidense desembarcó en la isla de Leyte. A raíz de ello, Yamashita dio órdenes de evacuar Manila y retirarse a las montañas. Sin embargo, un subordinado suyo, el contraalmirante Iwabuchi Sanji, desobedeció las órdenes y se hizo cargo de la defensa de la ciudad, convirtiéndola en un campo de batalla. Durante los combates en la capital filipina, se produjo lo que se conoció como la Masacre de Manila, al realizar las tropas japonesas un auténtico baño de sangre, masacrando a cerca de 100.000 civiles, muchos de ellos españoles. Los soldados japoneses no respetaron ni las sedes diplomáticas, entre ellas la española, donde, tras asaltarla, asesinaron a bayonetazos a todos los civiles, la mayoría españoles, que habían buscado refugio allí. El responsable de esa matanza, el contraalmirante Iwabuchi Sanji, decidió suicidarse antes que rendirse a los estadounidenses. Tras la rendición de Japón en septiembre de 1945, el general Yamashita se rindió a las fuerzas aliadas. Posteriormente se le consideró responsable de las masacres realizadas por los soldados bajo su mando en Singapur y Manila y fue juzgado por una comisión militar estadounidense. Durante el juicio, sus abogados defensores alegaron que Yamashita no podía ser responsable de los crímenes cometidos por las fuerzas del almirante Iwabuchi, al haber desobedecido las propias órdenes de Yamashita, que había ordenado la evacuación de todas las unidades del ejército japonés de Manila y la había declarado como ciudad abierta, con la finalidad de que la ocuparan los aliados sin combates que afectaran a la población. Sus abogados defensores también alegaron que el general Yamashita no podía ser responsable de la masacre de Singapur cometida por los soldados bajo su mando, ya que no la ordenó y, además, cuando tuvo noticia de los hechos, castigó severamente a los responsables. Tras escuchar al acusado y a los más de 300 testigos, los jueces no le consideraron culpable directo de ordenar las masacres cometidas en Singapur y Manila, ni siquiera le fue atribuido tener conocimiento de estos crímenes. Sin embargo, sí lo señalaron como principal responsable por no haber controlado los excesos de sus tropas, por lo que fue declarado culpable de crímenes de guerra. El 7 de diciembre de 1945, coincidiendo con la fecha del ataque a Pearl Harbor, el general Yamashita fue condenado a muerte. En las imágenes se puede ver el momento en el que se le comunica la sentencia a morir ahorcado y la cara de sorpresa e incredulidad que pone por el fallo judicial. El juicio del general Yamashita ha sido muy polémico, tanto por la imparcialidad del tribunal como por la propia sentencia. MacArthur, que en esos momentos era de facto el emperador del Pacífico, puso todos los recursos necesarios a disposición de la acusación, en tanto que a Yamashita no le asignaron abogados hasta el último minuto. Para condenar al general Yamashita, se invocó para la ocasión, por primera y única vez, el concepto de responsabilidad de mando. Según este principio, Yamashita era culpable ya que, en su posición como superior jerárquico, tenía la responsabilidad y el poder de poner fin a las exacciones y castigar a los culpables, y ello con independencia de que no hubiera tenido noticia de los hechos. Este principio jurídico fue elaborado expresamente para condenar al general Yamashita y solo se ha aplicado esa vez.
Así, años después, en la masacre de My Lai ocurrida durante la Guerra de Vietnam, el capitán Medina, al mando de las tropas estadounidenses que asesinaron a todos los habitantes de una aldea vietnamita, fue exonerado de cualquier tipo de responsabilidad por no saber lo que estaban haciendo sus hombres, todo lo contrario a lo que le sucedió al general Yamashita. 2 meses después de celebrarse el juicio, el 23 de febrero de 1946, a las 2:50 horas, la policía militar sacó de su celda al general Yamashita, que entonces contaba 60 años, para llevarlo a la horca. La ejecución comenzó a las 3 horas y 2 minutos de la madrugada y murió 25 minutos más tarde.